Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia celebra la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, un hombre grande del comienzo de estas primeras comunidades que eran perseguidas, que ha dado la vida totalmente por la fe y por la Iglesia. Hoy la Iglesia nos presenta entonces el Evangelio según San Juan capítulo 12, versículos 24 al 26. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Llénanos de tu gracia, de tu esplendor, de la luz de tu verdad. Que podamos verdaderamente hoy comprender lo que significa dar la vida y el martirio hasta el derramamiento de sangre, y también el martirio gris del encuentro cotidiano contigo, renunciando totalmente a nosotros. Enséñanos, Santo Espíritu de Dios, a ver hoy un testimonio en la vida de San Lorenzo, diácono mártir, y a través de la palabra reconocer cómo se hace esta entrega, como lo ha hecho nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Qué dice el texto? Ustedes vuelven la mirada, toman las Escrituras, capítulo 12 de San Juan, versículos 24 al 26. ¿Cuál es la gran verdad que dice Jesús allí? En verdad les digo. ¿Qué les dice? Hay una imagen de una semilla. ¿Cuál es esa semilla? ¿Qué pasa con esa semilla? Y después aparece con unas frases referentes a todo el mensaje principal de esta palabra de Dios hoy, que tiene que ver con la vida de un hombre santo como el que hemos anunciado. Como siempre, varias lecturas, todos los detalles que dice Jesús, comparaciones, expresiones, idea principal, ideas secundarias. Releemos el texto varias veces, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. La Iglesia en estos días nos viene presentando la santidad de hombres y mujeres entregados totalmente a Dios. Hemos llegado hoy a la vida de uno que es diácono. La diaconía es el servicio en la Iglesia. Y dentro de las primeras comunidades cristianas, pues empezaron, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra ya cómo al principio se escogieron 7 diáconos para servir a las mesas, para servir a los pobres, para servir en la Iglesia. Y hoy pues aparece uno ya, que es en el año más o menos 257, donde nos lo presenta la misma historia de la Iglesia. En este contexto, entonces, San Lorenzo, diácono mártir, viene a aparecer como un hombre que muere mártir en la persecución del Valeriano, uno de aquellos emperadores romanos, 4 días después de Sixto II Papa y compañeros, que eran otros 4 diáconos romanos, y aparece como un hombre que ha venido a manejar las riquezas de la Iglesia, así como se oye. Cuando el emperador y el alcalde de Roma se da cuenta que la Iglesia supuestamente tenía unos tesoros en cálices de oro y no sé qué más cosas, pues manda a llamar a este diácono, servidor, y le dan 3 días para que traiga las riquezas de la Iglesia. Y él dice: bueno, en 3 días las traeré. Y cuando aparece delante de ellos, trae a los pobres, a los que no valen para el mundo, a aquellos excluidos, aquellos que sufren en ese contexto de esa historia. Y entonces, llenos de cólera, pues también matan a este diácono, como ya lo habían hecho con Sixto II Papa y compañeros. Entonces, con una tradición dice que lo pusieron en una parrilla muertos de rabia, y que en algún momento él dijo que ya estaba quemado por un lado, que lo podían voltear por el otro, y así este hombre con fuerza y valentía ha entregado su vida como un testimonio. Por eso hoy la palabra y la lectura orante nos lleva a ver cómo
aparece este grano que tiene que caer en tierra y de caer en tierra morir para poder dar fruto. Y ese dar fruto es verdaderamente la consecuencia que se espera. Jesús, capítulo 12, versículos 24 y 26, está en un contexto donde le presentan a unos griegos que vienen a preguntar por él, y él está hablando en el contexto antes de la pasión de cómo inclusive eso que está diciendo, que es una imagen de una semilla, va a pasar con la vida de él. Él, Dios mismo, ha tomado la condición humana y ha venido no solo a dar, sino a darse. Y en el darse completamente en la cruz, es como aquella imagen que va a tomar, que es como un grano de trigo que cae en la tierra, se descompone, muere, para que haya vida. Y ese darse es la vida que se da, que se dona, que es el principio de vida y de vida de plenitud. Eso lo convirtieron los mártires, y por eso hoy, cuando meditamos la vida de San Lorenzo Diácono mártir, vemos aquello de cómo el grano de trigo que no cae en tierra y muere queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. La sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Es una expresión que han utilizado desde los padres de la iglesia. Y eso es verdad lo que ha motivado a muchos a decir, bueno, qué valentía, qué es lo que tienen estos por dentro, que dan la vida, y esto se multiplica a pesar de las persecuciones. Ni siquiera la sinagoga judía, ni el Sanedrín, el Sanedrín judío, ni el Imperio Romano en los distintos momentos de distintos emperadores en persecuciones fuertes que se dieron, y una de estas grandes como la de Valeriano, pudieron contra la iglesia. Antes, por el contrario, cuanto más los perseguían, más se multiplicaba la fe. Y esto llamaba la atención a muchos, y es que llama la atención que un hombre quiera dar la vida como este Lorenzo, que no quiere guardar la vida para sí. Si tiene que llegar a darla por Cristo, pues así lo tenía pensado en su corazón, la daría, como ya lo habían dado el Papa Sixto II y otros compañeros diáconos. Pues él también, después de mostrarle al mundo y a la historia del mundo cuáles son las riquezas de la iglesia, los que no valen, los que necesitan ser ayudados, los que necesitan del servicio de los demás, los pobres para el mundo, los anahuín, diríamos desde una palabra hebrea del Antiguo Testamento. Y este diácono es como aquel grano que ha caído en tierra y su vida ha producido mucho fruto. Los padres de la iglesia hablarán de él y mirarán cómo este hombre ha querido dar la vida completamente, no solo dar y ser un administrador y ser un servidor, sino que el servicio los llevó hasta derramamiento de sangre. Que eso hoy a ustedes y a mí nos ponga a pensar en este grano que cae a la tierra, y pensemos en estas expresiones de Jesús hoy. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor, y a quien me sirva el Padre le honrará. Guardarse para sí en este mundo. El amarse en extremo en solo sus caprichos y en solo su voluntad, en sin querer dar ningún espacio a la voluntad de Dios en la vida, en el ritmo frenético que nos ha mostrado la historia del mundo con sus opciones de valernos de los otros, de servirnos para nosotros mismos, de solo pensar en nosotros mismos. Aquí Jesús está mostrando un talante que tiene un llamado, y un talante a los que quieran seguirlo como Él. ¿A qué están dispuestos? ¿A qué están dispuestos? Jesús está hablando en el contexto de la última Pascua de Jerusalén, en este capítulo 12, delante de muchos que lo escuchan, y entre ellos paganos, unos griegos. Y les está mostrando que lo que va a pasar ahí es lo que le va a pasar a Él en la muerte, pero los que lo quieran seguir tendrán que dar la vida. Y no sé, el que quiera seguirlo realmente no se guardará nada para sí. El ganar a Cristo es darlo todo, es darse a sí mismo, es caer en tierra y dar fruto. Y es no solo morir físicamente, que ese es el martirio rojo, es el martirio gris del día a día, también de entregarse, de morir a uno mismo, de enfrentar la vida con todo lo que trae. Y enfrentar la vida es donación total, esa es la expresión que viene a marcarnos hoy la vida de San Lorenzo Diácono. Pues lógicamente uno que imita a aquel que es
nada más ni nada menos que Dios, que se dona totalmente a sí mismo, lleva el amor hasta el extremo por la salvación del mundo. Hoy meditemos si ustedes y yo verdaderamente lo que llamamos amor propio lo llevamos a un extremo, Una cosa es el cuidado básico, una cosa es el amor mínimo, básico, natural. Otra cosa es el amor propio egoísta, hedonista, llenos de vicios y llenos de un montón de concupiscencias arrastradas hasta el mundo de los sentidos y un montón de circunstancias que hoy nos presenta el mundo. O un control de sí mismo, un dominio de sí mismo que nos lleva a un cuidado, como porque somos templos del Espíritu Santo, pero también a comprender que la vida es una donación diaria. ¿Cómo ustedes y yo estamos con esta palabra que viene a confrontarnos? ¿Cómo ustedes y yo podríamos tener la valentía de un Lorenzo Diácono mártir que no le da miedo perder la vida, que no le da miedo el que dirán, que no le da miedo a la persecución? Otro hubiera entregado las supuestas riquezas de la iglesia o se hubiera congratulado, hubiera congraciado, con los persecutores, como también en algún momento pudo pasar con algunos que de miedo pues abdicaron de su fe. Pero estos valientes testigos que derramaron la sangre, valientes hombres perseguidos que dijeron la verdad y que en ellos se cumplió aquello de que no tuvieran miedo porque el Espíritu Santo vendría y les daría la gracia para que ellos hablaran en nombre de Él, pues se ha cumplido esta palabra. Y este hombre es como ese grano que dio mucho fruto. Y muchísimos santos vinieron a ver su testimonio y quisieron ser santos por ello. Y muchísimos en la iglesia, después, en otras décadas, vieron el testimonio de él y de los otros, que verdaderamente los movió a salir de sí mismos. ¿Cuánto usted y yo hoy estamos dispuestos a salir de nosotros? ¿Cuánto estamos dispuestos no solo a dar, sino a darnos? ¿Cuánto estaríamos dispuestos en algún momento de la vida, si llegaran las circunstancias, si se dieran en el mundo de hoy, algunos lugares le pasa, de llegar a dar la vida por Cristo Jesús? Hemos mirado a Santa Teresa Benedicta de la Cruz también, Edith Stein, hemos mirado a otros muchos que han dado la vida, el martirio de Juan Bautista, hemos visto a todos los santos mártires de la iglesia. Hoy uno muy grande, y con ello los que sirven en la iglesia, los diáconos, pues también hacen un testimonio de un martirio de entrega de la vida y la entrega en el servicio. Que hoy sea un día para meditar cuánto nosotros verdaderamente queremos no guardarnos para este mundo, sino guardarnos para Dios. Y en ese guardarnos para Dios, tener la vida eterna. Y en eso, estas palabras tan lindas. Y el que quiera servirme, que me siga. Está hablando Jesús hoy de seguimiento. Eso hizo Lorenzo Diácono, lo siguió hasta el extremo. Y donde esté yo, allí estará mi servidor, a quien me sirva el Padre le honrará. Suena bello hoy al oído escuchar aquella promesa fuerte, grande y maravillosa de Jesús, de el Padre, o sea, Dios mismo, honrando a aquel que se ha dado la fuerza y se ha metido en este camino, en este seguimiento de Jesús hasta el extremo, también como Él, hasta llegar a un punto de decir: aquí estoy, Señor, y hágase totalmente tu vida en mí, como María nos lo enseña en el Magnificat también, y María con su hágase en mí según tu palabra. ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos? Caprichos, intereses, veleidades, situaciones de la vida, inclusive algunas que son muy llamativas, por servir, por amar, por darlo todo, para que otros conozcan y amen a Dios. Y si es el caso, llegar a dar la vida. ¿Estaríamos dispuestos? El mundo cada vez va llegando a unos extremos de circunstancias que van contra el Evangelio. Y la palabra nos dice: bueno, el que esté conmigo, el que me proclame, pues yo me presentaré también delante de mi Padre. Pero el que vaya contra mí, o el que, como quien dice, el que me olvide y el que lo venda en cierto sentido también, pues él no pedirá delante del Padre por él. Que ustedes y yo hoy miremos ser fieles servidores de Jesús, seguir las huellas. El que me siga tendrá la vida. El que tiene un amor propio desordenado se perderá para la vida eterna, porque supuestamente se gana en este mundo con los criterios del mundo. Nosotros tenemos otros criterios, con testigos
que la historia los puede mostrar. Pasó esto y esto fue así, así, así. Murieron así. Hoy en el caso de Lorenzo en una parrilla, como si fuera cualquier, perdónenme la expresión, ser que fuera a ser comestible, como si fuera a ser asado y presentado como uno que va contra Valeriano, el emperador, el semidios de la época. Pero Valeriano se murió y todos esos emperadores se murieron y la iglesia está viva y los mártires viven en la presencia de Dios eternamente y Dios está vivo en medio de su iglesia y ustedes y yo estamos vivos. Queremos servir y amar, queremos darnos, no solo dar sino darnos también. Queremos ser como el grano que cae y viene un proceso químico de descomposición, es el proceso de morir para dar vida y vida en abundancia, porque eso, quien sigue a Jesús sigue el mismo camino de Él que da la vida y la vida en abundancia. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, por este testimonio de santidad. Te clamamos, Señor, para que nosotros no nos guardemos para nosotros mismos en un egoísmo sin sentido, que podamos darnos, que podamos conocerte y dejarte obrar en nosotros y de esta forma darnos a los demás, de esta forma poder servir, de esta forma cambiar criterios, poder salir de nuestras solo expectativas, criterios, sueños y mirar también el bienestar de los demás, que muriendo a nuestros caprichos, que muriendo a nuestros vicios, adicciones, que muriendo a nuestros propios planteamientos podamos hoy escuchar tu voluntad que es buena, perfecta y agradable y seguirte por caminos que producen vida en una iglesia de hoy que llega a los distintos lugares de la tierra. Que como Lorenzo Diácono nosotros comprendamos que la riqueza de este mundo está en servirle a los que nada pueden darnos, que la riqueza de este mundo está en tener un corazón abierto al sufrimiento de los demás, que las riquezas de este mundo están en unirnos a ti que eres nuestro mayor tesoro y único y mayor tesoro, único y Dios vivo y verdadero. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué lo invita a usted hoy esta palabra? Según lo que se ha presentado, el texto bíblico con la historia de Lorenzo Diácono Mártir. ¿Cuánto usted ha caído de pronto en el egoísmo de guardarse para sí mismo? ¿O es de los que le gusta dar y fuera de eso darse? Si hay que servir y hay que ayudar, hay que hacer, es el primero que lo hace. Esto lo pienso yo también y miramos los modos de cómo cada uno de nosotros podemos salir de nuestros egoísmos y de nuestros solos planteamientos para nuestro propio y único bienestar. Cómo podemos ayudar al bienestar de los demás. Como hoy también en la acción los invito para que pidan por la santidad de los diáconos transitorios que van en tránsito al sacerdocio y los diáconos permanentes que están casados o son solteros y que trabajan en el servicio de la iglesia, en la diaconía. Pidamos por ellos. ¿Cuántos de ustedes, seguro padres de familia, en algún momento tienen la intención y pueden mirar en algún momento llegar a ser diácono y averiguar en su diócesis o arquidiócesis algún proceso? Esa puede ser una acción que deja esta palabra hoy en este día. Gracias por el eco, gracias por el compartir de todo lo que esta palabra ha generado en sus corazones y la vida de San Lorenzo Diácono Mártir. Los invito a que lean un poco más de la vida de este hombre grande de la iglesia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.